Señor, delante de tu trono. Tu mano se extiende hacia nuestra familia. Tu mano se extiende hacia nuestros seres queridos. Mientras estamos aquí en tu presencia, nuestra casa es tocada por ti. Nuestra familia es alcanzada por ti. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Señor. Tu mano es poderosa. Tu mano es gloriosa. Tu mano obra en cada vida. Declaro toda clase de bendición. Abre puertas nuevas. Abre caminos de bendición. Abre oportunidades divinas para tus hijos. Para que tus hijos avancen. Para que alcancen lo prometido. Para que alcancen lo que está destinado para cada uno de ellos. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Gracias, 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 gracias. Lo declaro en tu nombre, lo confieso en tu nombre. Hay victoria, hay bendición, hay cosas buenas. Tu mano, Señor, obra con poder, milagros sobrenaturales. Todo lo bueno que suelte sobre nuestra vida, cuando volvamos a nuestro hogar, se suelte sobre nuestro hogar. Gracias, Señor. Usa nuestra vida para ser un canal de bendición. Donde vayamos, donde nos movamos, donde estemos, Señor, que podamos ser un canal de bendición. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Apláudale bien fuerte a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Algo bueno hay para tu vida. Algo bueno hay para tu familia. Algo bueno hay para tu hogar. Algo bueno hay para tu casa. Algo bueno hay de parte de Dios para tu vida, para que de aquí lo lleves y lo compartas con lo que Dios pone a tu alrededor. Sean familias, sean amistades, sean seres queridos, sean alcanzados por lo que Dios ha hecho en tu vida, para que se suelte a través de tu vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos en esta mañana, ya el pastor Miguel y la pastora Patricia Oltoff están aquí con nosotros. Damos gracias a Dios. Hace un montón de años que no lo teníamos en la reunión, así que ahora lo podemos disfrutar. Están unos días por acá y damos gracias a Dios que podemos tener esta oportunidad, amén, de poder tenerlo, que todo lo que Dios haya puesto en las vidas de ellos se pueda soltar sobre nuestra vida. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos compartido, aparte de la amistad, hemos compartido mucho tiempo en lo que es lo ministerial, en el servicio, en la obra de Dios, en todas las cosas. Y la verdad que tenemos muchísimas experiencias juntos en la obra de Dios, muchísimas cosas juntos que hemos experimentado en ese servicio, en ese trabajar, así que una bendición. Y siempre que yo viajo a la Argentina, siempre estoy predicando en la iglesia de ellos, una iglesia maravillosa, hermosa. Dios los ha bendecido tremendamente, un avance, y aparte que Dios los está usando en diferentes lugares, porque van a diferentes países, a diferentes provincias de la Argentina también, donde van a ministrar y también hacen mucha ayuda social en diferentes lugares, así que son unos pastores bendecidos, amén. Así que vamos a recibir al pastor Miguel, y bueno, no sé si ya pasa la pastora Patri también, o a ver, pastor Miguel, lo recibimos con un fuerte aplauso y él se encarga, a ver si pasan los dos, pues, bendecido en el nombre del Señor.
pasaron muchos años, no calculen, esto es un problema de salud. Vengo de Nueva York y está nevando, así que eso ha sido problema. Así que realmente para nosotros es un placer, un honor y realmente poder compartir con usted y con quien son pastores amigos y poder impartir también una bendición y una palabra de Dios. Amén. Realmente nosotros traíamos en nuestra tecnología, pero a último momento decidimos ahí que lo pueda. No sé si está José Luis, ¿puede salir? ¿Sí? Amén. Ah, ok, está bien. Amén. Dejo a mi esposa Bendecidos. Que no dejes hablar. Después dicen que las mujeres hablamos mucho, ¿no? Ay bendito, cómo hablan. Es un gusto poder estar con ustedes junto al pastor José Luis y a la pastora Lidia. Y es una bendición poder compartir este culto al Señor. Venimos a adorar su nombre, no perdemos el eje de saber que solamente Cristo es el centro de nuestra vida. Amén. Y que Él es lo suficientemente grande y poderoso. Es más grande que nuestro problema, así que ya con eso tenemos la solución. Amén. Los invito a cerrar sus ojos. Y si sabe esta adoración, también puede acompañarme. Esa es la idea, que adoremos juntos. Amén. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Abra su corazón y dele está, y tu tiempo de adoración. Aleluya. Venció la oscuridad. Precioso. Y tiembla a su voz. Dele lugar. Y tiembla a su voz. Espíritu Santo operar en ti. Cuán grande sí, Señor. Es Dios. Oh, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande
cuán grande. Quiero escucharte. Oh, díselo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Grande es Dios. Oh, cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Es el momento de elevar tus manos y decirle al Señor: entiendo que más allá de lo que veo, más allá de lo que pueden ver mis ojos naturales, entiendo en mi corazón que tú eres el Dios todopoderoso y grande, capaz de hacer grandes milagros y maravillas. Necesitas solamente una semilla en mi corazón de fe para que pueda ocurrir ese milagro. Tú sigues siendo Dios. Díselo. En un tono la canción, cuán grande es, cuán grande es. Aleluya, sí, Señor. Más de ti, Señor. Más de tu paz, de tu señorío, de tu persona. Aleluya. Que fluya. Cuán grandes mi corazón entona la canción. Cuán grandes díselo, cuán grande, sí, Señor, cuán grande es Él. Aleluya, aleluya. Honra al Señor, honrelo a Dios. Aleluya, aleluya. Apláudale, apláudale y abra sus labios. Dele honra, exaltemos al Señor, glorifiquemos a nuestro Rey. Sea bendito el nombre del Señor en medio nuestro. Ama carababa. Sea bendito el Dios de nuestra salvación, nuestro Redentor, nuestro Rey. Ama soba baba rebe kere baba ribiribo soma. Mamando mande mondoro babara babara baba ribiri babaro bo. Shira babara mamá. Oh, Él es el que muda y cambia las estaciones. Él es el que hace las cosas nuevas. Él despliega los cielos y los extiende. Oh, Rabasama Kato Mandere Momo. Mamando mande querebo bore baba reba mama más de ababa de pepere boro baba ribiri bobore baba ribiri. Tu gracia, tu favor,
tu presencia, tu paz. Mandó. Mandé querer, mandó, mandar, abá. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, precioso Señor. Señor, que en esta mañana cada uno reciba su porción. Que cada uno, Señor, así como María y se sentó a los pies de la palabra, a los pies de Cristo y dijo, la porción que ella ha tomado no le será quitada. Señor, que cada uno reciba su porción, el que necesita hoy un milagro físico, la gracia y el favor de Dios opera para que sanidad comience a tomar lugar sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, aquel que tiene una necesidad familiar en tus seres queridos, en tu descendencia, esposo, esposa, en toda tu familia, tu atmósfera en tu casa sea cambiada. En el nombre de Jesús, aquel que necesita una puerta que se abra, reciba la palabra para nuevas oportunidades, depende de Dios, confía en el Señor, reposa y descansa en Él, aleluya. Aquel que está orando por seres queridos, familiares, amigos, que están a la distancia, tal vez en las naciones, Dios mío, para que también toda tu familia reciba al Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Amén. 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 Lo creemos, lo creemos. Reposamos, confiamos en ti, en tu bondad, en tu fortaleza, en tu gracia, en tu poder. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mire a alguien y dígale a la persona que está a su lado, gracias por participar en esta reunión conmigo, no importa si sea familiar, dígaselo con gratitud. Si es alguien parte de tu familia, que podamos juntos sentarnos y meditar la palabra del Señor y tener tiempo de compartir y partir este pan. Aleluya. Hágale así a alguien y dígale, vamos a partir el pan, dígale, vamos a partir el pan, ¿eh? Amén. El pan de la palabra, sí, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tome su asiento y qué hermoso es poder compartir el pan, ¿eh? Yo accedí a esta reunión y aquí a la iglesia y una hermana me recibió, me dijo, quiero un té, un café y me recibió con algo. Entonces, ¿qué es eso? Es un compartir, ¿sí o no? Ustedes saben que aquí como Miami es un crisol de diferentes culturas, hay veces tenemos, bueno, yo que vengo de Argentina o su pastor, pero hay Colombia, Perú, Guatemala y otros países. Entonces uno tiene su cultura, ¿no? Y usted sabe que los argentinos tenemos la cultura del mate. Y el mate, cuando nos mira, dice, todo el mundo mete el pico en eso. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a esa fea cultura ya. Antes de yo introducirme en la palabra, yo quiero decirles que, como estoy hablando de que tenemos diferentes culturas, por ahí haya alguna expresión en mí o en mi vocabulario que suene mal a su cultura, entiendan que uno viene de otro país, ¿está bien? Así que eso me libra de que si digo algo, dice, mira lo que dijo el pastor, ¿no? A mí me sucede que cuando aquí se utiliza la palabra agarrar, para nosotros es una muy fea expresión, y así es que yo lo soporto, usted me va a tener que soportar cuando yo diga fea expresión, ¿no? Así es que eso quería disculparnos y bueno, agradecido, como decíamos al principio, de poder compartir con José Luis, con Lidia. Les digo un poquito una historia breve y la voy a hacer más breve. Hace más de, no sé si 13 años atrás aproximadamente, necesité la visa para venir aquí a Estados Unidos. Tenía unas invitaciones y bueno, yo siempre tuve visa, siempre viajé, nunca tuve problema,
Y pasó un tiempo donde no viajé y tuve que solicitar la visa de nuevo, pues se me había vencido. Y yo fui confiado porque yo siempre había viajado, nunca había sido una persona de problemas. Pero resulta ser que las cosas habían cambiado. Me pedían que notifique las últimas 4 veces que yo había venido a Estados Unidos. Así que me pasaba ahora en las computadoras mirando los sellos de los pasaportes, a ver cuándo fue que vine, para poner la fecha exacta y no equivocarme, y que no me diga nada en el consulado. Bueno, hasta que después de tantos trámites fui a hacer el trámite, y cuando estoy todo por la visa, resulta ser que me dicen, aquí hay mi apellido es Oltov, me dice, aquí hay un Oltov, ¿usted es algo de este Oltov? Sí, mi hermano. Está su hermano, mi hermano estaba ilegal aquí en Estados Unidos. Por culpa de su hermano usted no entra. Yo digo, ¿qué culpa tengo, no? Por culpa de mi hermano, bueno, no entré a Estados Unidos. Después de 12, no me acuerdo, hace un año atrás o 2 años atrás, me encuentro con Lidia y Lidia me dice, yo estaba orando en contra que vos no viajes. Así que yo digo, mirá, estaba orando en contra, pero no, realmente fue así como habló la pastora y no era necesario viajar en ese momento, y ahora pudimos viajar y ya tengo visa y tengo todo bien y todo, pero siempre fue nuestro deseo poder compartir un tiempo aquí, un tiempo con ustedes, porque lo sentimos también como familia que amamos a sus pastores. En esta mañana quiero hablar de la gracia, ¿sí? Y quiero hablar de la gracia. Nosotros conocemos la gracia como, en el sentido que se nos enseñó, que es un favor no merecido. Y es cierto que la gracia opera así, que realmente Dios nos amó y por gracia somos salvos. Y que a causa de que nosotros nunca podríamos haber cambiado o revertido la vida eterna o la causa del pecado y la separación entre Dios y los hombres, a no ser por la obra redentora y a través de la gracia de Cristo. Pero eso es la gracia en el sentido de salvación. Pero yo voy a hablar como la gracia funcionando, porque eso sería como incompleto, o solamente identificar la gracia en un área. Y le vamos a llamar a eso la gracia salvífica o la gracia operando como salvación. Pero yo quiero hablar en la gracia desde otra posición, y esto también hago una salvedad. Yo soy pastor en mi congregación, ¿sí? Y aquí el pastor es su pastor José Luis Díaz, ¿sí? Yo estoy de visita y sería como un tío, ¿sí? Entonces, yo puedo decir cosas, pero usted lo tiene que hablar con su pastor. ¿Amén? Porque yo soy un tío, soy una visita en la casa. El padre de esta casa es el que está sentado ahí y es su pastor. Así que yo digo cosas, y no voy a decir cosas erradas, pero usted la tiene que meditar por la palabra y hablarlo por su pastor, porque este es el padre que le trae el pan cada día. Amén. Esos son los órdenes que nosotros debemos funcionar en los principios del reino. Y no porque venga un tío y te profetice, usted comience a hacer cosas fuera de orden. ¿Está bien? Y eso no es que yo no sea padre. Yo tengo mi iglesia, tengo mis hijos, a quienes yo ministro y quienes están bajo mi autoridad. Pero los órdenes son estos. Y es fundamental que nosotros nos empecemos a conducir en orden. Cuando hablamos de cultura, que esa palabra viene de culto, tenemos la costumbre que no nos damos cuenta que hay muchas cosas que no transicionamos, no hacemos la transición. Yo recuerdo cuando fui a la embajada, había 3 típicos argentinos, ¿no? Sentado así, sentado en la embajada, muy vivo, y si vos qué le vas a decir, no, yo le digo esto, todo argentino así como que lo estaba sobrando, dice, no, ahora voy, dice, ¿y vos para qué vas? No, yo esto voy a bajar, y yo digo, esto no saben, porque aquí, cuando vos entras a la embajada americana en Buenos Aires, es como que el ambiente cambia, es como que uno se tiene que manejar, te controlan, te hacen sacar los relojes, vos pasás por los rayos, por todas esas cosas, pero esto, entraron a la embajada y no transicionaron, siguieron con esa cosa de argentino. Y en Argentina le decimos que rebotó como una pelotita de ping-pong, así, ¿no? Entonces fue a la cónsul y la cónsul le dice, ¿y cuál es el motivo que usted viaja? No, yo quiero ir a visitar, así. No, usted no me dice por cuál es el motivo. Y quiero ir de paseo, le decía el argentino.
Ahí nomás le rechazaron la visa. Salió insultando, dice, ¿qué te pasó? No, un desastre, así. Porque nosotros a veces creemos que con esa viveza, con esa forma, nosotros manejamos ciertas cosas. Lo mismo sucede con aquel que consiguió visa. Yo viajé con alguien una vez y veníamos en un auto y iba comiendo una banana en el vehículo y en medio de la ruta abrió la ventanilla y tiró la banana, ¿no? Y uno dice, qué lindo que es la ruta, qué lindo que se ve todo esto, qué limpio que está, pero de pronto alguien pasó y tiró la banana así. Ahora, no transicionó, está en este país, pero sigue con las costumbres de aquel país. ¿Sí? Imagínense que si nosotros no hubiéramos transicionado, ¿qué sentido tuviera hoy meternos en la marca de Noé? ¿Me entiende? Hay cosas que nosotros tenemos que saber. Yo sé que lo primero que se nos cruza en nuestra cabeza es decir, Pastor, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Sí, pero hay cosas que tienen que ver con tiempos y con estaciones. Yo vine de Nueva York, llegué el sábado con nieve, salimos anoche con viento frío y ahora estoy en remera. ¿Por qué no me puse la campera abrigada, rompeviento, con todo abrigo por dentro, camiseta? ¿Por qué? Porque cambió la estación. ¿Cómo me verían ustedes si yo estaría aquí abrigado como ayer, tapado hasta acá arriba y con los labios morados? Dice, a este hombre le pasa algo. ¿Sí o no? No cambié, no transicioné. Y hay muchas cosas que nosotros traemos de sistemas de funcionar como hombre o como el mundo o como la sociedad. Y nosotros en el reino tenemos que saber que es diferente. Los sistemas y los principios del reino son fundamentales. Esto que yo dije de padre y tío, lo dije rápido, pero esto es un principio fundamental. Ahí tiene que ver honra, respeto, obediencia, sujeción, amor a la casa. Hay un montón de cosas. Pero ¿por qué las personas se mueven? Porque creen que en el reino pueden hacer cualquier cosa. Y el reino tiene principios. Cuando yo me manejé por primera vez aquí, manejé en Nueva Orleans. Y estaba parado en un semáforo y atrás mío tenía un auto americano con una trompa inmensa y un hombre de color, por no decir negro por si cae mal, me hacía seña y me decía, y yo estaba parado en el semáforo y digo, ¿qué le pasa a este hombre? Está el semáforo en rojo, pero acá se dobla a la derecha, en mi país no. ¿Me entiende? Así que el moreno me insultaba de todas las maneras. Entonces yo no puedo manejarme acá con las leyes de mi país. ¿Amén? Viajé hace unos 6 meses atrás, estuve en Sudáfrica, y miré un auto sudafricano y digo, uy, qué feo todo este espacio vacío y el volante de este lado. Claro, porque ahí se maneja por la derecha. ¿Me entiende? Y me chocaba ver el espacio vacío donde está el volante. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ver que son fundamentales y son transiciones que debemos tomar. Y nosotros creemos que cuando aceptamos a Jesús como Salvador y recibimos la vida eterna y la salvación que es tan preciosa, ahí se concluyó todo y que nosotros vamos a seguir con el viejo sistema, vocabulario, postura, forma, conducta, patrones. Y nosotros tenemos que ver que ahora representamos a una familia. Y no somos cualquiera, somos representantes, somos hijos del Dios de los cielos. Entonces, como nosotros venimos influenciados en la cultura, tal vez usted tiene un trasfondo como yo. En mi país es muy común ser de la religión oficial católica. Entonces, cuando se convirtió, creyó que lo único que cambió fue el título. Y acá no cambió el título, cambió la esencia. Usted tiene una nueva naturaleza, es una nueva criatura, pertenece a una esfera gloriosa de ser un hijo de Dios. El orden cambió completo y nosotros queremos funcionar como en contramano cuando en el reino de Dios se funciona de otra manera. Ay, pastor, pero hay tanta gente. Por eso suceden las crisis. No crisis económica, estoy diciendo en el mundo evangélico, en el reino de Dios. Porque no operan los principios. Usted dice,
yo hace un tiempo oraba al Señor, Señor, no puedo conocer todos los principios, pero sí, usted puede funcionar en algo que es seguir la voluntad de Dios o el temor de Dios, y Dios te guarda y te cuida. Ahora, si usted dice, no, yo manejo solo, yo hago solo, y me manejo de todas maneras, entonces, cuando mi hermano me trajo un GPS de Estados Unidos, me dijo, mira, te regalé un GPS. Un argentino es como esa cosa que tenemos que decir, yo no necesito que me indiquen las calles, yo las calles las tengo acá en la cabeza. Nosotros necesitamos mirar así, nosotros conocemos nuestro país de un lado para el otro. Así, cuando mi hermano me trajo el GPS, dije, ¿para qué quiero el GPS? Un día, por primera vez en mi vida, me perdí. Y digo, qué lástima que no traje el GPS. Pero es porque nosotros descalificamos, menospreciamos o menoscabamos ciertas cosas. Jesús, cuando comienza su ministerio, el pueblo de Israel venía de un patrón y sistema religioso. Y Dios le dice, no, antes era así, pero ahora es así. Ustedes se conducían así, pero en el sistema del reino es así. Amén. Vamos a ir y vamos a entrar un poco más. José, vos me dices hasta dónde tengo, ¿no? En serio, indíqueme. ¿Sí? ¿La hora para terminar? Ok. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Versículo 1, San Juan 6:1 al 14. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una consulta que le hace. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, Jesús le da una idea de una necesidad y de pronto él ve y dice, ¿y cómo es posible esto? Uno empieza a ver de qué manera podemos producir ese resultado. ¿Sabe que ese es un problema que tenemos nosotros los cristianos? Es que cuando nos encontramos frente a una necesidad, planificamos la solución y Dios nunca nos pidió que hagamos el proyecto, el plan, sino que creamos. Dios nunca dijo, ay, le voy a pedir a tal y voy a buscar en el banco y si me dan el crédito y vendo el auto. Dios lo único que nos pidió es que nosotros debemos creer a Él y confiar en Él y luego ser guiados a sus planes y propósitos. Y Él dijo, pero 200 denarios, aparte si tenemos la plata, ahí no había un Walmart, un Publix para ir y comprar alimentos. Estaban en el desierto y estaban al borde del mar de Tiberias y en las montañas. Estaban en una zona bien alejada, no había alguien que abasteciera una zona así. Entonces era imposible, y el Señor está por hacer algo que es todo lo que nosotros conocemos, que le llamamos la alimentación de los 5.000. Y nosotros dice que hacía señales el Señor. Y nosotros debemos dejar bien claro, creemos en las señales, queremos señales y que Dios se manifieste y que Dios se muestre, pero la señal no es un fin en sí mismo. La señal no es el fin, la señal solamente me indica, si yo tomo aquí la autopista esta que siempre me acuerdo el nombre, la Palmetto, va a haber un cartel que dice aeropuerto, Miami, y me dice una señal. Ahora, imagínense que yo agarre las valijas y me pare en la señal. Ahí no pasa el avión, ahí está la señal que me indica cómo llegar al aeropuerto. La señal no es el fin en sí mismo, la señal me está indicando. Es eso, una señal. Entonces, dice la Escritura que las señales que el Señor hacía, ¿no?
Y aquí también comienza él a consultarle a Felipe. El versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tal vez era el lunch que la mamá le preparó para la comida de él. Dice, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces y cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. A ver, dígalo conmigo. Recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Cuántos recogieron? 12 cestas llenas. Ahora, no es que el Señor Jesús estaba en un parque y le iban a hacer un ticket por dejar miga. No es que él iba a recibir una multa por suciedad de un espacio verde. Por eso dijo, recojan todo y que no quede nada. Aquí hay un contenido que nosotros debemos saber y comprender, que el Señor está alimentando a 5,000 y hay montones de 50 en 50 en 50, están recostados comiendo y disfrutando ese alimento por causa de que ya era una hora, un tiempo de alimentarse de algo. Y le dicen, recojan todo, pero que no sobre nada, que no quede nada, no se pierda nada. Y dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como 5,000 varones. Bueno, dice el 12, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Israel, según la señal, necesitaba la voz profética anticipando al Señor. La voz profética que se anticipó se llama Juan el Bautista, y que es el preparó el camino. El hebreo hoy sigue esperando la voz del Elías, el profeta del antiguo pacto, que va a traer la voz para preparar el camino. Pero ese es Juan, y Jesús lo dijo, este es Juan. Juan es el Elías que está preparando el camino para el Señor. Ahora, vayamos a lo que quiero hablar, que es gracia. Entonces, ahí dice que 5,000 personas comieron y se saciaron y quedaron satisfechas, quedaron plenas. Si nosotros traemos la cultura de nuestra sociedad, cuando usted habla de reposo, la gente cree que es vagancia. No sé si entienden ese término, pero en mi país un vago es uno que no trabaja, está todo el día sentado en la casa, echado, y nosotros entendemos que que reposo es vagancia. Pero reposo no quiere decir que es vagancia o que no hay actividad. Reposo tiene que ver con funcionar desde una posición, desde una plataforma de confianza, porque en Efesios dice que estamos sentados juntamente con Él, y desde esa posición nosotros tenemos que funcionar. Pero como nosotros tenemos la cultura anterior, creemos que reposo es cruzarnos de brazos y no hacer nada. Reposo no quiere decir que no hay actividad. Reposo quiere decir que la actividad que toma lugar es la gracia. Es la gracia de Dios obrando. Entonces, cuando Pablo dice, todo lo que hice o lo que he hecho o lo que soy, no es sudor de la frente, no fue mi lomo, no fue mi esfuerzo, es la gracia de Dios que operó en mí.
Es la gracia obrando. Entonces, la gente impactada por el milagro de los panes, dijeron, este es el profeta, que empezaron a decir cosas, porque la gente enseguida saca una conclusión instantánea, que puede tener parte de revelación, pero no es lo total. Cuando Nicodemo se acercó al Señor, le dijo, maestro bueno. Y Jesús lo tiene que confrontar y decir, ¿por qué me llamas bueno? Porque nosotros podemos decir bueno, pero en la cultura judía no se dice bueno, sino solamente bueno es Dios, nada más. Entonces él confronta y tiene que empezar a decirle, ¿y por qué me haces esto? Y entonces Nicodemo le empezó a hablar de la ley. Y el Señor le respondía a través de la ley. Porque el Señor tenía que desconfigurarlo y le empieza a decir, es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra, de la revelación. Vos necesitas otro cambio de vida, aunque vos sos un judío y tuviste parte de idea, porque dice, cuando Nicodemo se presentó, dijo, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que sos un enviado y que venís de Dios. Sabemos quién, vos y quién más. ¿Y de qué es lo que sabes? Entonces, ¿qué es lo que sabías? Nicodemo sabía que Jesús era alguien que manifestaba, pero no tenía la plenitud de la envergadura, que ese era el Hijo de Dios y ese es el dador de vida. Entonces no se puede quedar con una porción, el Señor tiene que hablarle para que todo sea completo. Por eso cuando los griegos vinieron a hablarle al Señor y vinieron a querer ver al Señor Jesús, los discípulos le dicen, maestro, hay unos griegos que te quieren ver. Entonces Jesús le responde, hasta que el grano de trigo no cae en tierra y muere y vuelve a nacer, de nada sirve. Usted imagínese que el pastor suyo, José Luis, está en la oficina y usted le dice, vienen unos hermanos de Venezuela que te quieren conocer. Y José Luis le dice, hasta que el grano de trigo no cae en tierra y muere, usted dice, tomó mate con vino, no sé, algo le pasó. Alguna sustancia tomó mi pastor. En lugar de ser yerba mate, era yerba de la otra. Se me fumó el pastor. Porque si Jesús contesta eso, ¿por qué Jesús contesta eso? Porque si los griegos verían a un hombre, pero Jesús quería que vean al resucitado, y como todavía no había muerto, la imagen que iba a llevar era una imagen desde el ámbito natural, razón, intelecto, conclusión humana. Entonces se va a sacar una conclusión de ver un hombre y le va a sacar una contextura física. Bueno, medía 1,90 m, 1,80 m, tenía barba, era flaco, era gordo, tenía pan, ¿no? Unas conclusiones humanas. Y en el reino no funciona desde ese orden. Por eso nosotros debemos transicionar, porque si usted empieza a observar, usted me va a observar a mí, va a observar los rasgos físicos. Pero usted en esta mañana, más de mirarme los rasgos físicos, usted debería observar el contenido espiritual. Pero nosotros nos conectamos por la vista y usted debe conectarse en el espíritu. Aquí funciona todo al revés. Debe funcionar desde otra plataforma. Por eso cuando hablamos de reposo, dice, qué lindo, entonces no voy a trabajar y me voy a constituir un vago y Dios va a hacer las cosas. No, pará. Esto no es reposo vagancia. Reposo no es no hacer nada. Reposo es que toma lugar la gracia, el poder, el favor, el operar de Dios. Mira que está a su lado y dígale, no es sudor de la frente. Amén. Cuando uno opera con sudor de la frente, está cancelando el reposo, el operar de Dios. Una de las cosas que invalida el favor de Dios operar en nuestra vida es que nosotros operamos desde nuestro propio esfuerzo y no damos lugar al obrar de Dios. Eso bloquea el favor de Dios sobre nuestra vida. Así que nosotros debemos permitir que el favor de Dios tome lugar y que sea el favor de Dios. Tampoco esa teoría evangélica, bueno, lo dejamos la mano del Señor. Porque ese también fue una metodología que está contaminada. Está medio samaritana, está mezclado, es mitad pero mitad. Y nosotros tenemos que funcionar en un principio y no mitad y mitad. Yo no puedo cumplir mitad de la ley. Yo no puedo cumplir parte. Yo tengo que cumplir correctamente cómo funciona. Yo no puedo ir por Sudáfrica caminando andando en el auto en el medio. Ando en contramano para los dos lados. Entonces nosotros tenemos que traer y establecer los principios del reino.
Entonces cuando el Señor alimenta a los 5.000 y les da alimento, y los 5.000 comienzan a estar de una manera tremendo, impactados, pasa una noche, una tormenta, y al otro día lo empiezan a seguir. Y ocurre lo siguiente, versículo 14 al 19, bueno, pasó la tormenta. El versículo 22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es maestro. Le llaman, le dice, Rabí. Espere que cuando le hablé, dice, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Entonces, Jesús un día le proporciona alimento a 5.000 personas y al otro día parece que se le cambió la nube. Jesús tiene que traer el orden de la que la persona no funcione a ver qué beneficio saco. Esa es la cultura que nosotros traemos. Ahora, Dios da, por supuesto, nunca vas a salir de la misma manera. Pero ellos accedieron y siguieron a Jesús a ver qué beneficios sacaban. Y Jesús necesita que vean al Cristo, al Hijo de Dios. Entonces dice, ustedes me están siguiendo, no porque están viendo señales, sino porque se satisfacieron la panza. Sí, porque comieron pan y lo comieron gratis. Y están detrás de eso. Ahora, siempre hay beneficio en Dios. Pero usted no puede ser movido con interés. Usted tiene que ser movido bajo los principios. Entonces, el Señor les habla y dice, ustedes me están siguiendo por esto. Porque comieron, porque ustedes se satisfacieron y encontraron satisfacción y eso les dio placer. Entonces ellos comienzan a hablar y le dice, respondió Jesús, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. El 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál comida tenemos que comer nosotros? Por supuesto que si usted ve aquí mi remera que tira un poco, como de la natural, por supuesto. Pero estoy hablando en los principios espirituales. Mi comida, lo que nosotros debemos comer es hacer su voluntad. ¿Cómo nosotros comemos esa comida? Por eso en esta mañana yo le dije, dígale que está a su lado, vamos a partir el pan. Y ese pan tiene que ver con la palabra. Y que necesitamos comer esa palabra. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, no es alguien que se autoconvocó. A esto le llamamos ser un enviado. Y eso de ser un enviado, tal vez en una sola reunión no podemos explicarlo, pero cuando usted empieza a descubrir el principio del enviado en el mundo espiritual, eso es un área fundamental para la vida cristiana. Entonces, ¿por qué hoy nosotros nos encontramos con ciertas congregaciones o ciertas situaciones? Porque no son enviados
y el que opera de una plataforma de autoconvocado. ¿Amén? Ahora, yo me paro aquí y yo le dije, yo soy tío y su papá es José Luis. Pero él y yo nos criamos juntos en el ministerio y él no es alguien que se mueve solo. Tenemos al apóstol Crudo, quien sería el abuelo de la casa. Sí, aunque suene así, pero es un principio. Es el padre o el grandfather, y aquí ustedes tienen el padre. Y él es el padre espiritual de su pastor. Entonces, su pastor no es alguien que se mueve individualmente. Está sujeto a una autoridad. Entonces usted está en un lugar donde alguien ha sido enviado. Entonces, es fundamental el principio del enviado. Fíjese lo que dice el versículo siguiente. Entonces le dijeron, ¿sí? Lo voy a leer para no decirlo de memoria. De cierto os digo, bueno, trabajaron por la comida. Entonces, el 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para que esto que vos estás haciendo siga tomando lugar? ¿Qué le dijo el Señor? Que creáis en el que Él ha... ¿Ve que es un principio? El enviado es alguien que representa una casa. Y el que se representa a sí mismo es un huérfano. No tiene padre y no representa a nadie. Y usted tiene que saber cuando está en un lugar que es el enviado. Y ese enviado es el irresponsable de partir el pan en la casa para los hijos. Que sería la palabra. Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que las obras de Dios se manifiesten? Creed en el enviado. ¿Quién era el enviado? El que les hablaba, Jesús. Si nosotros tomamos esto, no me quiero extender mucho, pero estoy diciendo cosas que yo sé que podemos indagar y profundizar sobre eso. Pero vamos a quedarnos con este punto del enviado. Me desvío un poco de lo que tenía preparado. Pero vamos a indagar sobre esto. En el capítulo 1 de Juan, del 12, 13 y 14, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino. ¿Quién vino? El Señor. ¿Y quién lo envió? El Padre. Por eso Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todo lo que hago es porque represento la casa de mi Padre, que está en los cielos, y yo soy la representación en la tierra. Es como cuando yo fui a la embajada de Estados Unidos, están los representantes americanos en mi país, y representan la autoridad en ese lugar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Señor se presenta y dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? Recibieron al enviado. Les dio el glorioso honor de ser hecho hijo de Dios. Eso es una posición que nosotros tenemos. Y sobre esa posición en la que debemos operar, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y eso es una posición de reposo. Y reposo no es autofuerza, yo lo hago, autodeterminación, sino es el obrar de Dios a través de mi vida. A eso le llamamos una vida donde la gracia de Dios toma lugar. Lo contrario a eso, en mi país le decimos una vida desgraciada. Una vida desgraciada es una vida sin gracia. Entonces a veces uno ve a una persona con un problema y dice, mira lo que le pasó, qué desgracia. Pero mírenlo desde los principios espirituales. Cuando Caín mata a su hermano, porque Caín es un espíritu, y el espíritu de Caín se levanta contra el hermano. El espíritu de Caín viene a atentar contra el propio hermano. Entonces cuando Caín pecó y mata a su hermano, y cuando Adán peca le dice el Señor, ahora lo que vas a hacer va a ser sudor de la frente.
Y Dios le está diciendo cuál es el orden en el cual está funcionando cuando él tenía todo en el huerto del Edén. Y cuando Caín mata a Abel, le dice, ahora me echas de delante de tu presencia. Caín subsistió, nunca volvió a vivir en la presencia. Caín es una vida desgraciada, cayó de la gracia. Y es como Pablo habla, caer de la gracia. Entonces nosotros tenemos que saber que esto que es el reino de Dios no es solamente un título, ahora soy evangélico, antes era católico, pertenecía a otra iglesia, yo era maometano, judío. No, esto no es un título. Usted recibe al enviado y usted se coloca como hijo. Pero como hijo debe operar y saber que usted no es cualquiera, es un hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando me encuentro con otro cristiano, también ese es hijo de Dios. Y tengo que saber el orden, porque nosotros, lo primero que fui hablando es cómo venimos contaminados del mundo. Entonces, como yo soy un hijo de Dios, creo que debo operar como príncipe y lo demás sirviéndome. Esa es la cultura del mundo. La cultura del reino es que el mayor es servidor de todo. Cambia el orden. Y nosotros creemos o queremos o venimos con la mezcla terrenal de querer recibir un título para gente atendiéndome, pero en el reino es completamente diferente. Por eso el Señor dijo, yo estoy como el que sirve, y yo en esta mañana estoy como un mozo trayéndole pan y el alimento de lo alto para tu vida, partiendo el pan para el Señor. Entonces nosotros operamos desde otra frecuencia, y la frecuencia es que mezclamos lo celestial con lo humano, y necesitamos transicionar y quitarnos toda esa contaminación que traemos. Despojarnos de los viejos sistemas. Quiero ser tal para ser tal, y para esto, por el nombre, pero en el reino opera completamente diferente. En el reino opera, nosotros tenemos que saber cómo funcionan los principios del reino. El Señor lo dice en el libro de Mateo, los reyes, los señores, los gobernantes de esta tierra se enseñorean de ella. Entonces, nosotros no podemos pararnos en esta plataforma para enseñorearnos o mofarnos. Estamos para servir y edificar a los hijos en la casa. Yo soy padre de 3 hijos y como padre yo tengo que traer cobertura, provisión, protección, pero operando sobre la gracia, no autosuficiencia. No con el hombro, sudor de frente, sino trabajando bajo la gracia de Dios. Y como padre espiritual tengo que operar para traer el alimento espiritual para los hijos de la casa. Protección, cuidado, cobertura. Operar desde esa frecuencia. Entonces el Señor le dice que creáis en el que Él ha enviado. Es fundamental que nosotros creamos en el que Él haya enviado. El versículo 29 dice, respondiendo Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cómo? Recién lo ponían como el profeta y ahora le preguntan qué señales. Por eso el Señor dijo, ustedes no están viniendo por la señal, ustedes están viniendo por el vientre, por sacar un beneficio. ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés le indicó cómo alcanzarlo, obtenerlo y repartirlo. Pero el que le dio el pan del cielo es el Dios de los cielos. Entonces Jesús le dice, mi Padre les dio pan, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. El que descendió del cielo da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. De vuelta operan con la mentalidad humana. Dice, yo como este pan no muero nunca. Dice, dame de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho,
Aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es la representatividad de un hijo sobre una casa. Él no se representa a sí mismo, él no es un huérfano, él representa una casa que está en los cielos. Y es la representación del Padre, o la manifestación del Padre en la tierra. Entonces, no es solamente el enviado, esto es todo un contexto de una palabra para comprender que el Evangelio ha sido tomado y Satanás ha hecho la mezcla de las culturas para desconfigurar lo que es recibir al enviado y el pan y la palabra que trae ese enviado. Porque cuando usted come ese pan, no tendrá hambre jamás. Y la manera es que continuamente tenemos hambre, pero de las cosas espirituales. Y el sistema cambia porque no opera como el mundo. En el mundo, adquirir pan tiene un precio, aquí es recibir al enviado. Isaías 55 dice, venid, comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea, la adquisición de esto no es que es gratis, porque enseguida se ve como siempre se nos mezclan las contaminaciones. Es gratis, entonces, no, gratis en el sentido de la sociedad no. Es que sería imposible pagar este pan que desciende del cielo. Porque a él, porque en el sentido gratis del mundo, al Hijo de Dios le costó la vida, pero nosotros accedemos por gracia. Amén. Y recibimos ese pan. Y necesitamos comer ese pan. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4 al 6, es cuando Moisés les indica al pueblo acerca del maná. El versículo 14, el pueblo dijo, ¿qué es esto? Por eso lo llamó maná. ¿Qué es esto? Y Jesús les habla del maná. En el versículo 54 de Juan, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora usted imagínese que Jesús se le para a los judíos y le dice, te es necesario comer mi carne y beber mi sangre. Eso era una herejía para la cultura. Si usted lo mira, Jesús no le estaba diciendo de que se tornaran caníbales, de que comieran carne humana. Jesús estaba hablando de comer el verdadero pan, que Él es el maná que descendió del cielo. Entonces, miremos este cuadro y permítame ir concluyendo algunas cosas porque dije varias. No había vida o no se podía tener vida si no se comía maná. La única manera de subsistencia en el desierto era comiendo maná. Ese maná, el que descendía cada día, y es una tipología del Espíritu Santo porque era como un rocío que descendía y el pueblo salía y lo recogía, dice algo que hay que comer. No lo leí porque se me extendió el tiempo, pero léalo en Éxodo, en el capítulo allí que nombramos recién, 6, versículo 14 al 16, que no se puede guardar maná para otro día porque tiene gusano. Necesita cada día comer la porción necesaria de maná. ¿Sí? Necesitamos comer maná. Para hacer un salto pronto, ¿qué dice la Escritura en Romanos 10, 17? La fe viene por el oír, y el oír es un oír continuo. No puedes vivir del maná. Ahora, esta palabra es el verbo hecho carne. Cristo dijo, yo soy la palabra encarnada y necesitas comer esta palabra. Usted necesita comer la palabra. Nosotros tenemos una terminología que a veces la traemos de la sociedad. Vení a la iglesia, ponete las pilas. Eso está fuera de orden.
Porque el reino de Dios no es ponerse las pilas, es que no hay vida, en el desierto no hay probabilidad de vida si no se come el maná. Nadie podía vivir en el desierto. No es decir, voy a comer otra cosa, voy a ir para allá y me como hoy, no tengo ganas de comer esto. No, la única manera era vivir bajo la nube, el fuego y recibir el maná. Eso es un principio que nosotros tenemos que saber, de que nosotros no estamos jugando a la religión, que la única manera de vida es comer este maná y comer esta palabra y recibir la sustancia que tiene ese maná. No hay vida fuera si no se come el maná. Ahora, nosotros hoy, no sé si fue a través de la ingeniería, la química, la física, se descubrió, por ejemplo, que cuando usted come una naranja, toma vitamina C, tiene vitamina D, eso ayuda para la piel, esto. Cuando yo era pequeño, mi mamá me hacía un plato, no sé si aquí se conoce así, de lenteja. Se nombra de la misma manera. Y mi mamá me decía, come esto que te da hierro. Yo digo, ¿cómo hierro? ¿Será que agarraron una vía de tren y está rayada acá adentro? Me decía, come hígado, el hígado tiene hierro. ¿Cómo tiene hierro? Y no me hace mal al cuerpo. ¿Y cómo? Claro, era una vitamina. ¿Sí o no? Cuando usted ingiere de pronto otro alimento, te dicen los médicos, mira, esto tiene estas vitaminas, tiene estos contenidos, lo sigo. Cuando el pueblo de Israel comió esas tortas de pasas de uva, esas pasas ayudan mucho, es tremendo los contenidos que tiene de vitamina física. Estar en una reunión no es un juego. Estar en un culto no es participar. Bueno, vamos a la iglesia. Bueno, sí, no tenía nada que hacer, voy para la iglesia. Jesús dijo, necesitas comer mi carne y beber mi sangre. Necesitas recibir la sustancia por la cual proviene la vida. ¿Cómo se recibe esa sustancia? Por el enviado. Y el enviado es el que trae el pan cada mañana. Ah, no voy a la iglesia, pero yo oro igual, ¿eh? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que el maná de ayer tiene gusanos hoy. Hoy necesito comer pan. Esto no es ponerse las pilas. No hay subsistencia de vida fuera de la nube, el fuego, la cobertura de Dios y la provisión de maná. Entonces, cuando Jesús le dijo a la gente, ustedes vinieron porque yo les llené la panza, pero ustedes necesitan comer verdadera comida. ¿Y cuál es la verdadera comida? Que creáis en el que Él ha enviado. Y recibir el enviado. Y recibir esa palabra del enviado que trae el maná con la sustancia para cada vida. Entonces, es cierto que gracia es favor no merecido, pero eso es una porción. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Lo dije antes, pero quiero ir hasta un punto. 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, la palabra encarnada. Esa carne de palabra la que yo tengo que comer. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué? ¿Qué contenía Jesús? Gracia. ¿Estaba lleno qué? De gracia y verdad. Cuando yo como a Él, yo estoy adquiriendo la sustancia llamada gracia. ¿Sí? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
O sea, la mente humana dice, si Jesús tiene menos años que él, ¿cómo es que Jesús era antes? Pero porque no entendían bajo el principio. El 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Yo te digo una cosa, si usted hoy tomó café o un jugo, ¿usted se dio cuenta cuándo pasó la vitamina D, C, A? Nunca la vio. Uno de mis hijos tuvo un problema de bebé con la leche. Primero lo tomó un virus y le causó una diarrea, casi ese virus atentó contra su vida. Lo tuvimos en terapia intensiva 7 días. Luego las leches su cuerpo no la toleraba. ¿Y por qué necesitaba leche? Porque en la leche está la sustancia o los contenidos para que ese niño crezca y se fortalezca. Cuando la madre le da pecho a la criatura, el seno produce esa primer leche que en mi país se llama calostro, no sé si aquí se dice igual. Los médicos han analizado y dice que tiene tantos comprimidos vitamínicos que en eso que parece agua, que parece que no lo va a satisfacer, es donde está todo lo necesario para ese bebé. ¿Sí? Entonces, es necesario que la mamá amamante a ese niño, porque ahí está todo el contenido que necesita recibir la criatura. Ahora, a los ojos parece como diciendo, no tengo leche, no lo estoy alimentando, porque los ojos naturales no perciben las cosas que realmente están siendo transferidas en esos contenidos. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, no es que comemos un pan hecho en una harina y nada más. En el libro de Corintios, en el capítulo 11, dice que hay muchos enfermos y debilitados. ¿Por qué se producen esas enfermedades y debilidades? En el mundo físico, una persona que no se alimenta bien se debilita. Y si se debilita, empieza a dormir todo el día. Y dice, no, está medio depresivo. No tiene fortaleza física. Y está próximo, si no come y está débil, a que pueda perecer. ¿Qué dice Corintio? Hay muchos que lo están comiendo mal y están débiles, están enfermos, duermen y otros mueren. Son diferentes ciclos que pueden tomar lugar. ¿Pero por causa de qué? Por causa de no conectarse correctamente a la mesa del Señor y recibir los contenidos que necesitamos recibir. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos acá solamente, bueno, fui a la iglesia, participé. No, mientras yo estuve predicando, usted leyó las Escrituras, usted empezó a recibir comprimidos vitamínicos espirituales que le llamamos la gracia de Dios. Y usted necesita recibir esa sustancia llamada gracia. Y esa gracia toma lugar cuando se parte el pan. Y cuando usted parte el pan, que es la palabra, empieza a salir un jugo llamado gracia. Y por eso necesitamos partir el pan entre los hermanos. Por eso dice esto, lo vas a hablar con tus hijos, lo vas a hablar en el camino, lo vas a hablar en tu casa, en la mesa, en todo lugar. Hay que partir el pan porque necesitamos recibir esto que se llama gracia, porque de él tomamos gracia sobre gracia. Entonces, no estamos recibiendo cualquier cosa, estamos recibiendo la gracia del Señor. Apláudele bien fuerte al Señor. La gracia, la sustancia fundamental para la vida cristiana. Para que nosotros como bebé o maduro o hijos grandes necesitamos comer el alimento espiritual. Por eso dijo, necesitas comer mi carne. Y el que no come mi carne no puede tener parte conmigo. Porque en él está la vida.
Entonces, en Él está, y nosotros no nos reunimos, solamente cantamos 2 coritos y bueno, nos vamos a casa y ya está, tenía ganas de llorar y lloré en la iglesia y ahora volví a casa. No, usted recibe el contenido que le da fuerza y vigor al hombre espiritual, al hombre que está dentro, pero nunca usted ve la vitamina en un jugo, usted ve ese amarillo, ¿no? Porque yo soy medio daltónico. Ese jugo amarillo o ese producto y usted de pronto recibe la sustancia. Yo nunca vi el hierro en la lenteja que me hizo mi mamá, o en el hígado, o en todas esas comidas. Nunca vi las vitaminas que traía eso. Pero lo que veo es que flaquito no estoy. Tiene los contenidos. Y usted necesita recibir esos contenidos. ¿Cómo recibe esos contenidos? Me quedo en mi casa, oro. Si no salís a buscar el pan que guardaste, cría hongo y se pone feo. Yo necesito pan fresco hoy. Por eso necesitamos tener hambre. Hambre y sed de justicia, hambre de las cosas de Dios, hambre de Dios. Y cuando usted come esto, usted es saciado. Y eso te da paz y te da seguridad. Porque come el pan. Necesitas comer. Jesús le está diciendo, no solamente necesitan, fuera de mí no hay vida. Ellos lo miraron diciendo, este hombre es orgulloso, se cree que es el único. No, es que es el principio del reino. ¿Cómo es el principio del reino? Recibir al que le ha enviado. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas los que lo recibieron, les dio el privilegio de ser hecho un hijo de Dios. Usted no es judío, ni cristiano, ni evangélico, ni musulmán, ni tercermundista, ni iglesia presbiterana, ni iglesia renovada, pentecostal, lo que sea. No, usted es hijo de Dios. Y como hijo, usted necesita el alimento diario. Amén. Necesitamos comer este pan. Necesitamos sentarnos a la mesa y partir el pan en las casas. Necesitamos comer el maná fresco cada día. Palabra fresca cada día. Yo me acuerdo que un día Dios me dijo, hoy hay pan para ti, hoy necesitas. Cada día salía y recogía el pueblo maná. ¿Cómo recibían el maná? Por el rocío, la unción, el Espíritu de Dios. ¿Por qué hay enfermos y debilitados en la iglesia de Corintios? Porque se conectan mal a la mesa y al pan y al vino del Señor. Tenemos que tener una correcta conexión en los principios de Dios. Correcto, por eso nosotros debemos desconfigurarnos de los conceptos y las mentalidades de este mundo. Al dar nuestra ofrenda, si el mundo lo ve, el mundo piensa, un día yo llevé a mis amigos a la iglesia, me dice, dice, para esto no trajiste, necesitaban plata. Usted necesita un hombre de Dios que suelte la bendición sobre tu casa. El concepto del mundo es, el pastor necesita para el equipo, el pastor necesita... No, tu casa necesita un hombre que suelte la voz sobre tu casa. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, se encontró con un hombre de Dios y le llevó los diezmos, pero ese Melquisedec soltó la bendición sobre él. ¿Y qué dice Hebreos? El mayor bendijo al menor. Usted necesita el hombre que suelte la bendición sobre tu vida. Entonces en mi iglesia no llamamos levantar la ofrenda porque parece como que estaba caída y la tenemos que subir. Llamamos recibir ofrenda, porque usted necesita una casa que reciba tu ofrenda. ¿Y dónde vas a llevar tu ofrenda según Malaquía? Donde está el granero, tu alimento. ¿Y dónde recibís tu alimento, el maná fresco? En la casa y a través del enviado. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? Que sale de la boca de Dios.
Ahora, esa boca va a venir a través del enviado, no a través de cualquiera. Entonces usted necesita el enviado que te traiga el pan, el alimento, y usted necesita a ese lugar llevar su dinero. Entonces, no es me pidieron, me dieron, porque nosotros tenemos toda la contaminación de la cultura social. Entonces nosotros pensamos, fui al culto, pagué el parqueo, pagué esto, pagué lo otro, tenía tanta plata y me quedé con menos. Eso es lo que se ve en los ojos humanos. Pero cuando usted se conecta al hombre de Dios, que trajo tu maná y soltó la bendición sobre su casa, usted tiene que saber que nosotros operamos sobre gracia y no sudor de frente. Y yo necesito la voz del hombre de Dios que sea soltada sobre mí. Necesito la voz del hombre de Dios que suelte la bendición sobre mi casa. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo necesito la voz. Y cuando yo doy la ofrenda, no estoy pagando, no estoy devolviendo, porque eso es transacción. Entonces es como en mi país, que de pronto una persona cumple años y como no es mucho el compromiso, le regalamos un par de medias. Entonces cuando es mi cumpleaños, él me regala un par de medias. Entonces estamos en el mismo nivel. Dice, yo te regalo, te voy a regalarme lo mismo. Mi primo, que es muy transaccional, yo tengo mellizo y él tiene hijo único. No hijo único, quiero decir, tiene 3 hijos, pero ese hijo cumple a 20 días de los míos. Y entonces mi primo me dice, pero yo te tengo que regalar por 2 y vos por 1. No me regales más, me dijo, y listo. Eso es un concepto transaccional. Te doy esto, dame esto. Usted tiene que madurar a otra etapa en Dios, en dar y operar, no a ver qué me das y qué te doy. No está mal, esa es una etapa, pero usted tiene que funcionar a otra etapa, ya no es por transacción. Usted tiene que funcionar en los principios de la gracia. Fluyo por gracia. No tengo que pagar el diezmo. A mí un hombre me dijo, le doy el diezmo porque si no, es una expresión muy gaucha, ¿no? Muy de los nativos argentinos que dice, si no, el tata, por Dios se le dice el papá Dios, te castiga sin palo y sin rebenque. No damos diezmo ni ofrenda para frenar. Nosotros damos porque necesito conectarme. Malaquías dice, donde esté tu granero, donde esté tu alimento, allí lleva tu ofrenda. Y va a reposar la bendición sobre tu casa. Entonces yo necesito la bendición sobre mi casa, el dinero no. Si está la bendición, el recurso económico de esta tierra va a venir, porque yo funciono sobre gracia y los principios de gracia. Porque en Él estaba la gracia y Él estaba lleno de gracia. Y nosotros debemos operar por eso. Entonces ahora no es obligación, es que usted opera en los principios correctos del reino de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y medite profundamente. ¿Qué usted va a presentar en el altar? ¿Qué usted va a venir a la casa del Señor y honrar a Dios con tu ofrenda? ¿De qué manera usted lo va a honrar al Señor? Señor, donde está mi alimento, yo necesito un granero, una casa, y necesito un padre sobre esa casa, una voz que sea soltada la bendición sobre mi casa. Abraham cargaba las promesas, pero Melquisedec le dijo que sería bendito. Así que la bendición estaba ahí sobre la vida de Melquisedec. Y él fue el bendito. Melquisedec suelta la bendición sobre Abraham, pero era el sacerdote. Y Abraham cargaba la semilla. Hoy usted tiene las promesas y necesita la voz. La voz sería como Pablo dijo, yo planté, Apolos regó. La voz sería como el riego sobre lo que ya está plantado y está en tu espíritu, pero tiene que tomar lugar. Y en esta mañana soltamos esa voz para que la lluvia temprana caiga en su tiempo y que seas
el hombre y la mujer que administre bien esa tierra como un verdadero Adán. Señor, gracias, Dios mío. Gracias por permitirnos compartir estos días con esta familia, con esta casa de fe, con Cristo la Solución Miami, con los pastores, los hermanos, y tener esta oportunidad de partir el pan con ellos y que reciban ese maná fresco. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. No sé si las hermanas reparten los sobres, como hacen, José. Así que ellas van a acercarle el sobre para presentar así nuestra